Hola, en esta ocasión vamos a estudiar un ejemplo gráfico del algoritmo de búsqueda en profundidad. Este algoritmo lo que hace es buscar en el grafo lo más profundo que pueda hasta encontrarse algo que se llama un dead end o un camino sin salida. Una vez que llega a ese punto, se regresa. A diferencia del algoritmo anterior de búsqueda en anchura que iba por niveles. Este no, este se va hasta lo más profundo que se pueda y se empieza a regresar. Antes de ver la parte gráfica de cómo lo vamos a o cómo funciona, vamos a ver algunos términos que nos interesan. Por ejemplo, cada nodo lo vamos a marcar con dos números, un primer número, una diagonal y un segundo número. El primer número va a ser el momento en el tiempo en el que fue descubierto y el segundo número va a ser el momento en el tiempo en el que finalizamos, en el que ya no hay nada que buscar. Estos dos números nos van a servir para poder hacer cosas más interesantes con el grafo, como por ejemplo una búsqueda topológica, que es parte de un ejercicio. También vamos a estar marcando los nodos. Un nodo de esta manera quiere decir que no ha sido visitado o está coloreado en negro. Así lo vamos a programar en negro. Y un nodo que ya visitamos lo vamos a marcar con una diagonal. Va a ser un nodo visitado y lo vamos a pintar de color blanco para poderlo discriminar en el programa. Asimismo, este algoritmo requiere una pila. El uso de una pila en la programación del mismo pues ya va a depender si lo hacemos en forma iterativa o recursiva. Nosotros lo vamos a hacer en forma recursiva, pero aquí vamos a manejar la pila para que vean cómo sabe cuándo debe de regresarse. Cada nodo que vamos descubriendo lo vamos metiendo a la pila. Así para cuando regrese o cuando sea momento de regresar, sepamos a dónde. Este algoritmo es muy parecido, pero muy parecido al algoritmo de backtracking. Es de la misma naturaleza, solamente que aquí la aplicación es diferente. Ahora, una vez dicho eso, vamos a comenzar. Podemos comenzar por cualquier nodo, pero podemos comenzar por aquel que tenga o que no tenga una llegada. Por ejemplo, el nodo A no tiene llegada. Bueno, tiene este. Pero vamos a comenzar desde A. Podríamos haber comenzado desde este, pero todos tienen nodo que le llegue, entonces vamos a comenzar desde A. Y a partir de ahí vamos a ir procesando cada nodo. Ahora también hay que notar que este grafo es dirigido. El algoritmo nos funciona para grafos dirigidos y no dirigidos. Cuando son no dirigidos, pues nosotros de alguna manera decidimos a qué nodo ir. Por ejemplo, aquí tenemos el nodo F, puede ir hacia G o puede ir hacia I. Si fuera no dirigido, nosotros decidiríamos por dónde vamos, pero en este caso es un nodo, es un grafo dirigido. Entonces vamos a comenzar a ver cómo funciona. Entonces empezamos desde el nodo A. Y lo que hacemos es marcarlo. Primero, como es el primer nodo, lo metemos a la pila y lo marcamos con el 1. Acabamos de empezar. Aquí vemos cuáles son sus vecinos. En este caso nada más tiene a B. Entonces nos vamos hacia B. Metemos B a la pila. Lo marcamos con el número consecutivo, 2. El número que va aquí, en estos dos casos, lo vamos a ver de regreso. Entonces, 2. Como B tiene de vecino a F, nos vamos hacia F. Lo marcamos y lo metemos para saber a dónde regresar. Aquí en F tenemos dos posibilidades: irnos hacia G o irnos hacia I.
Vamos a hacerlo de manera alfabética y escogemos G. Entonces, nos vamos hacia G, 4. Aquí, bueno, se me había estado pasando. Como ya fue visitado, lo marcamos, lo marcamos, lo marcamos como visitado para que, por ejemplo, en el caso de J, no regresara él. Ahí está, G, lo marcamos como visitado y lo metemos. 4, aquí nos podemos ir a J o a C. Como estábamos en forma alfabética, nos vamos a C. 4, lo marcamos con 5, marcamos, lo metemos. Entonces lo que vamos a hacer aquí es el C, el nodo C ya no tiene hacia dónde ir. A esto es lo que le vamos a llamar un dead end. Lo pongo aquí, bueno, lo voy a poner con otro color, se llama dead end. Dead end. Ya no hay más a dónde ir. Entonces, en este caso, lo que hacemos es, nos quedamos en él y le aumentamos. Y lo sacamos. Aquí, para no estar borrando, voy a marcarlo así. Se lo sacamos. De regreso ya no hay más que hacer. Y nos está diciendo que nos regresemos. Bueno, de aquí. Luego nos vamos al otro vecino de G, que es J. J lo marcamos como descubierto. ¿Y qué número consecutivo le toca? El 7. Le toca el 7. Y lo metemos. J. J tiene como vecino a F. Pero como F ya está marcado, en cuanto a J concierne, es un dead end. No hay más a dónde ir. Entonces ahí nos quedamos y marcamos su finalización con 8. Y lo sacamos de aquí. Esto quiere decir que nos vayamos a G. Sigue G. Como G ya no tiene nodos que visitar, ponemos su tiempo de finalización, que es el siguiente consecutivo, 9. Lo sacamos. 9. Ya como no hay nada que hacer, lo sacamos. Y aquí nos dice que nos regresemos a F. De una vez vamos a sacarlo. Entonces nos regresamos a F de la pila, lo sacamos. Y ya visitamos G. Nos falta visitar I. Entonces lo visitamos I, lo metemos aquí a la pila. Lo marcamos, 7, 8, 9. Le toca el 10. Vamos a poner aquí el 10 y ya. Ahora, como I sí tiene vecinos, es el H, entonces nos vamos hacia H. Entonces nos vamos hacia H, metemos H y a H le tocaría el 11. Ahí está. El 11. Y lo marcamos. Como H tiene vecinos, D, su vecino no es E, vean la flecha, no puede ser E, porque es un grafo dirigido. Su único vecino de H es D. Entonces nos vamos hacia D. Ponemos D aquí, marcamos D, y ahora le toca el 12. Como D también tiene un vecino, nos vamos hacia E. Metemos E a la pila, regresamos, lo marcamos y ahora le toca el número 13. Veamos, E tiene como vecino A, pero como dado que A ya fue marcado, ya no lo procesamos y ya no tiene más. Por lo tanto, E llega a su dead end y por lo tanto, al momento de llegar, marcamos su tiempo de finalizado. Ya, como ya no, y también E tiene a H.
tiene A, pero ya fue marcado, ya estaba marcado, y el otro que tiene según nuestro diagrama es H, pero H también ya está marcada. Entonces llegamos a un dead end para E y marcamos su tiempo de finalización. Lo sacamos y vemos que el que sigue es D. No, con esto no perdemos la cuenta. Nosotros como humanos podemos ver dónde nos quedamos, pero la computadora no. Por lo tanto, vemos que toca D, sacamos a D de la pila y nos vamos a D. En el caso de D, ya no tiene tampoco hacia dónde ir. Entonces llegamos a su dead end, que es el siguiente consecutivo, 15. Ya no hay más que hacer. Nos vamos a la pila y dice que ahora sigue la H, el nodo H. Nos vamos a H, lo borramos y llegamos aquí. Estamos aquí en H. H nada más tenía como salida o como siguiente nodo el vértice D. Pero como ya está marcado, ya habíamos ido a él, ya no le hacemos nada, por lo cual llega a su dead end. Y le toca el siguiente consecutivo, 16. Vamos a la pila y vemos que ahora sigue I. Lo sacamos y nos vamos ahí. Y no tiene, bueno, procesamos H, que era el único que tenía, y ya no tiene más. Por lo tanto, llegamos a su dead end y lo marcamos con el 17. Vamos a la pila y vemos que nos queda B. Nos vamos a B. No es cierto, nos seguía aquí me faltó lo borré antes de tiempo, F. Estábamos aquí, nos regresamos a F, lo saqué antes de tiempo. Entonces, hasta que regresemos. Entonces, sigue F. Estábamos en F, regresamos aquí a F. Como ya exploramos sus nodos vecinos de F, pues ya no hay más que hacer. Lo marcamos con el siguiente consecutivo, 18. Ya a ver si ya se fue. Y ya, bueno, aquí ya lo había borrado, teníamos B. Regresamos a este nodo, a este vértice, B. Lo sacamos, nos regresamos a B. Estamos aquí. Como B, ya procesamos el único vértice vecino que tenía, ya no hay más que hacer, pues lo marcamos. Le ponemos su tiempo de finalización, que es 19. Y ya no hay más que hacer, ya no tiene más nodos. Entonces vamos a la pila y sacamos el último nodo que nos queda, que es A. Regresamos a A y vemos que ya no tiene más hacia dónde explorar, solamente era B. Por lo tanto, en este momento lo marcamos como 20. Y si regresamos a la pila, pues vemos que ya se vació. Y cuando la pila se vacía, quiere decir que ya terminamos. Entonces, en general, este es el algoritmo de búsqueda en profundidad. ¿De aquí qué sigue? Bueno, podemos tomar los nodos e irlos poniendo en el orden en el que están. Eso lo voy a dejar para un siguiente video. Ok, ya que tenemos terminado nuestro grafo, lo que podemos hacer es utilizar los números del tiempo en el que fue descubierto y del tiempo en que fue finalizado. Si empezamos por los tiempos de descubrimiento, vamos a llegar a una relación. Si utilizamos los tiempos cuando fue finalizado, llegamos a otro tipo de relación que se le llama ordenamiento topológico. Pero primero vamos a ver cómo nos quedaría el diagrama a partir de los tiempos en el que el nodo fue descubierto. Aquí no es otra cosa más que
empezar con los números del más bajo al más alto en, en el tiempo de descubrimiento. ¿Ok? Si hacemos eso, pues primero es A, nos queda A, luego B con el 2, F con el 3, G con el 4 y así sucesivamente. Ok, nos queda así. Y luego, bueno, aquí podemos agregarle el eje correspondiente a cada nodo. Por ejemplo, de A a B, de B a F, de F a G, pero también de F a I. Luego, de G a C, C vemos que no tiene hacia dónde ir, y de G a J. Continuamos. Aquí en I nos vamos a H, de H a D y de D a E. Ahí tenemos el mismo grafo, pero utilizando los números de descubrimiento. Y para hacer ordenamiento topológico, vamos a utilizar los números del tiempo de finalizado, cuando llegamos al dead end. Entonces, vamos a utilizar estos que están aquí. Empezamos con A, por ejemplo. A tiene el 20, B tiene el 19, F tiene el 18 y así sucesivamente. Nos queda de esta manera. Y nuevamente le ponemos los ejes. De A a B, de B a F, de F a I, pero también de F a G. De I a H, de H a D, de D a E, de G a J. E no tiene nada más a dónde ir, por eso está así. De G a J y de G a C. Nos queda de esta manera en el ordenamiento topológico. Una de las interpretaciones del ordenamiento topológico son relaciones de dependencias. Por ejemplo, C depende de G, J depende de G. A su vez, G depende de F, y F depende de B, y B depende de A. E depende de este, etc. Es uno de los usos que le damos al ordenamiento topológico. Ok, lo que sigue ahora es el pseudocódigo. Como platiqué hace ratito, tenemos dos formas de atacar este problema. En forma iterativa, que requeriríamos una pila, o en forma iterativa y hacemos que el propio o utilizamos la propia pila del sistema. Es decir, si se dan cuenta, aquí estamos llamando a div traverse, nos vamos aquí y esta misma
se llama. Entonces, aquí utilizamos la propia pila del sistema, del programa, y nos ahorramos una, una estructura de datos. Y además es más claro de verlo, me parece. Entonces, tenemos dos funciones. La función de activación, esta, que lo que va a hacer es inicializar. Aquí va a inicializar los diferentes elementos de cada nodo. Podemos apreciar 4. El color, que puede ser black, white, y también le podemos agregar gray, solamente para cambiar. El predecesor, anil. El tiempo de descubrimiento y el tiempo de finalización. En este caso, son cuatro atributos que va a tener cada nodo para poder implementar este algoritmo. Entonces, para todos los nodos, todos los vértices en el grafo, los ponemos a estos valores. Luego, vamos a tener un contador, time, que es el que cuenta los tiempos de descubrimiento y de finalización. Y ya que tenemos inicializado nuestros campos y nuestras variables, ahora sí entramos a la función recursiva. Repito, DFS, DFS es la función de activación. Es la función que el cliente manda llamar con un grafo y con el vértice de inicio. Y es esta, la de activación, la que manda llamar a la función recursiva. Entonces, a partir de aquí, de esta, la mandamos llamar con el grafo, la mandamos llamar con el nodo de inicio, que es este, y con el tiempo, que de entrada pues vale 0. Pues se la mandamos. Y ya entramos a nuestra función recursiva. La recursión, repito, es quien se va a encargar de la pila. Y así se nos facilita y, repito, me parece que es más claro el procedimiento recursivo que el iterativo. Entonces, entramos al procedimiento recursivo y llegamos aquí a la primera instrucción. Lo primero que hacemos es incrementar el tiempo de descubrimiento. Y hacemos que el campo Discovery Time del nodo que estamos trabajando tome ese valor. También hacemos o marcamos al vértice con un color, aunque en la explicación anterior no usé un color intermedio, fue blanco y negro, aquí lo ponemos a gris. Lo importante es que lo podamos diferenciar de black. ¿Ok? Entonces aquí lo ponemos como gray. Y similar a lo que hicimos en el algoritmo de búsqueda en anchura, vamos a recorrer todos los vecinos, le vamos a llamar U, todos los vecinos del vértice de trabajo. Y vamos a comparar si el vecino no ha sido descubierto, pues entramos aquí a la condición, marcamos que el predecesor del vecino es el vértice de trabajo, lo marcamos y mandamos llamar en forma recursiva a la función. Y ahora la vamos a mandar llamar con el grafo, ese no cambia, y lo mandamos con el vecino, es el vecino que estamos visitando, con el tiempo actualizado. Eso es lo interesante. Entonces, la siguiente vez que vengamos, vamos a entrar, en esta parte cuando entremos, vamos a entrar con un vértice distinto del original que fue Start. Vamos a entrar con un vecino de Start y con un tiempo diferente a 0, porque ya lo incrementamos. Entonces entramos. Si lo queremos ver como lo hicimos en el ejemplo, el vértice de inicio pues es A, aquí, y el tiempo es 0. Aquí el tiempo lo incrementamos en 1 y aquí este vértice, su vecino, es B.
Entonces su primer vecino lo mandamos con B. Y el tiempo es 1. Y con esto entramos aquí. Regresamos con B y tiempo, time es igual a 1. Bueno, time es igual a 1. En este momento, time es 2. Marcamos a B con el descubrimiento de 2, de tiempo 2. Lo marcamos como gris. Y entramos con los vecinos de B. Es recursivo. Recuerden, no hay que perdernos. Es el procedimiento recursivo. Y el vecino de U, el vecino de B, es, según lo que habíamos hecho, es F. Entonces, este se convierte en F. Y como F no ha sido descubierto, va a entrar. Y el predecesor de F va a ser B. Y entramos otra vez. Ahora, U va a ser F. Y time ahora es 2. Y así sucesivamente. Y así lo vamos a hacer para todos los nodos. Eventualmente vamos a llegar a los dead ends, donde ya no hay más que hacer. En ese momento se va a salir, vamos a salir de la función de traverse. Se van a acabar los vecinos, no hay más que hacer, y vamos a regresar aquí. Una vez que el vértice de trabajo ya fue visitado y todos y sus nodos en profundidad fueron visitados, lo marcamos como white. Ahora sí como visitado completamente. Visitado. Incrementamos el tiempo y mandamos el tiempo a la variable, al atributo finish time. Esto es, ya cuando se terminaron los vecinos o llegamos a un dead end, salimos de esta parte recursiva. Lo marcamos, llegamos a un dead end y aquí es la parte en donde lo escribimos. Aquí lo pongo rápidamente, teníamos A, teníamos B, F, nada más voy a marcar esta parte, G y C. Esto va para acá, esto va para acá, esto va para acá y esto va para acá. Por ejemplo, en el caso de C, nos damos cuenta, aquí no hay nada. Ya no hay nada que hacer. Entonces lo que hace, regresamos, lo marcamos como white. En el ejemplo llegó con 5. Aquí cuando B era C, es decir, el nodo C, lo marcamos como 5. Aquí, valía 5 y hacemos que valga 5. Intentamos hacer esto, no tiene vecinos y si los tuviera, pues regresamos. El punto es que va a terminar la recursión en algún punto. Y una vez que regresamos, lo marcamos como white. Había estado marcado como gris, lo marcamos como white, ahora sí ya completamente visitado. Incrementamos el tiempo, ahora vale 6. Y ese 6 se lo escribimos en finish time, que es esta parte. Y así para todos los nodos. Una vez terminada la recursión, marcamos white, incrementamos el tiempo y los vamos marcando. Y cuando regresemos al nodo original, que en nuestro caso el nodo original es A. Entonces, una vez que terminemos con A, llegamos aquí con A empezó con 1. Una vez terminada la recursión, pues tenemos que regresar a algún lugar. Quedó marcado como gris. Por acá viene un nodo que no nos interesa. Lo marcamos como white. Ahora sí completamente visitado. Veníamos con 19. Aquí veníamos con 19. Lo incrementamos a 20. Y este 20 lo escribimos en time. Entonces es donde sale. Y así para todos los nodos. La base de programación es la misma que hicimos para los grafos. Esa base de grafos va a ser para todo. Lo que cambia es que ahora vamos a programar DFS. Lo vamos a programar, pero ya tenemos un montón de herramientas que desarrollamos mientras hacíamos el BFS. Esto, si se dan cuenta, pues bueno, les va a ser familiar.
color, predecesor. Esto los vamos a agregar, discovery, finish. Time la vamos a agregar también, pero fuera de eso ya tenemos todo. Esta estructura también de para todos los vecinos ya la tenemos, esto ya lo tenemos, esta no hay problema. Y aquí simplemente pues es mandar llamar, esta es mandar llamar a ella misma, pero con nuevos argumentos. Entonces, al momento de programar no nos va a ser tan complicado.